Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían bien y que nosotros, los de ahora, hemos olvidado. Pero eso no significa que hayan dejado de existir. En los pueblos antiguos, en las tierras donde la selva todavía guarda secretos, hay fuerzas que caminan de noche. Y cuando uno se topa con ellas, la vida ya nunca vuelve a ser la misma. Esta es mi historia. Mi nombre es Refugio y soy de un pueblo pequeño cerca de Campeche. Lo que voy a contarles me pasó hace algunos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Cada detalle, cada sonido, cada momento de terror está grabado en mi mente, y aunque he intentado olvidarlo, hay noches en las que todavía despierto sudando, recordando aquellos ojos que me miraron desde la oscuridad. Todo comenzó un día como cualquier otro. Era noviembre, esos días en los que uno recuerda a los que ya no están. Mi madre había fallecido hacía 3 años, y yo tenía la costumbre de ir a dejarle flores a su tumba cada semana. Siempre iba temprano cuando el sol todavía estaba alto y el panteón se veía tranquilo, lleno de luz. Pero ese día en particular tuve que trabajar hasta tarde. Tengo un taller pequeño donde arreglo bicicletas y motos, y un cliente llegó casi al cerrar con una moto descompuesta. No podía dejarlo sin su transporte, así que me quedé a arreglarla. Cuando terminé, ya eran casi las 7 de la noche. Miré el ramo de flores que había comprado en la mañana. Estaban sobre mi mesa de trabajo, empezando a marchitarse un poco. Pensé en dejarlas para el día siguiente, pero algo dentro de mí me decía que fuera. Era como si mi madre me estuviera llamando, como si necesitara que la visitara justo ese día. El panteón quedaba a unos 20 minutos caminando desde mi taller. Agarré las flores y me puse en marcha. El cielo ya estaba oscuro, de ese color azul profundo que tiene justo antes de volverse completamente negro. Las calles de mi pueblo estaban casi vacías. Solo algunas personas regresaban a sus casas después del trabajo. Mientras caminaba empecé a sentir algo extraño. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Hacía un poco de frío, cosa rara para Campeche, y había un silencio que no era normal. Ni siquiera se escuchaban los perros ladrando, y eso que siempre hay perros ladrando en mi pueblo. Cuando llegué a la entrada del panteón, la verja estaba abierta. Eso me pareció raro porque normalmente la cierran a las 6, pero pensé que tal vez el cuidador se había olvidado. Entré despacio, con las flores en la mano. El panteón de mi pueblo no es muy grande, pero tiene muchas tumbas viejas. Algunas son de hace más de 100 años. Los árboles crecen entre las tumbas y sus ramas se extienden formando sombras extrañas. De día es un lugar tranquilo, hasta bonito, pero de noche es diferente. Caminé por el camino principal. Las tumbas se veían grises bajo la luz de la luna que apenas empezaba a salir. Mis pasos sonaban muy fuerte contra el suelo de tierra. La tumba de mi madre estaba al fondo, cerca de un árbol grande de ceiba que siempre me había gustado. Iba concentrado en no tropezarme con las piedras del camino cuando lo escuché. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera rascando algo. Un rasguño lento, constante. Se detuvo por un momento y luego volvió a empezar. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Pensé que tal vez era un perro escarbando o algún animal del monte, pero algo en ese sonido no era normal. Era demasiado fuerte, demasiado deliberado. El sonido venía de mi izquierda, a unos 10 metros del camino. Había varias tumbas nuevas en esa área. Recordaba que habían enterrado a alguien hacía apenas 2 días. Un señor del pueblo que había sido muy conocido. Debí seguir caminando. Debí ignorar ese sonido y dejar las flores en la tumba de mi madre e irme a mi casa. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo a veces. O tal vez era que todavía no tenía miedo de verdad. Me salí del camino y empecé a caminar entre las tumbas hacia donde venía el ruido. El pasto estaba crecido y se me enredaba en los pies. Pasé junto a una tumba vieja con un ángel de piedra que tenía la cara gastada por el tiempo. El sonido se hizo más fuerte, y entonces escuché otra cosa. Una respiración pesada como de alguien que está haciendo un gran esfuerzo. Me asomé detrás de una tumba grande y lo vi. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Era una figura agachada sobre una tumba, la tumba nueva del señor que acababan de enterrar. Pensé que era una persona,
Tal vez alguien de la familia que había venido tarde a despedirse, pero cuando mis ojos se acostumbraron mejor a la oscuridad, vi que algo no estaba bien. La figura tenía forma de persona, sí, pero estaba toda jorobada de una manera que no era natural. La espalda era enorme, deforme, como si tuviera algo creciendo debajo de la ropa. Los brazos eran demasiado largos y terminaban en unas manos que parecían garras, y estaba rascando la tierra de la tumba, rascando con fuerza como un animal tratando de desenterrar algo. Sentí que el corazón se me detenía. Sin darme cuenta, pisé una rama seca. El sonido del crujido fue como un trueno en el silencio del panteón. La figura se detuvo. Dejó de rascar. La respiración pesada se volvió más fuerte, y entonces volteó a verme. Antes de continuar con el video, quiero pedirles un favor. El 70% de las personas que están viendo este contenido aún no están suscritas al canal. Te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como esta. Gracias. Nunca voy a olvidar esa cara. No era completamente humana. Tenía rasgos de hombre, sí, pero también algo de animal. Los ojos brillaban en la oscuridad, amarillos como los de un gato, pero más grandes. La boca estaba abierta y podía ver dientes largos, afilados. La piel era oscura y peluda, como si tuviera pelo creciendo en lugares donde no debería. Me miraba directamente, y en esos ojos había algo que no era simple instinto animal. Había inteligencia, había maldad. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos el uno al otro. Tal vez fueron solo segundos, pero se sintieron como horas. Mi cuerpo estaba paralizado, como si las piernas no me respondieran. La criatura se enderezó lentamente. Era grande, más grande que cualquier hombre que hubiera visto. La joroba en su espalda se movía, como si algo vivo estuviera debajo de su piel. Dio un paso hacia mí. Eso fue suficiente para romper el hechizo. Solté las flores que cayeron al suelo entre las tumbas y empecé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí sin mirar atrás, saltando sobre tumbas, tropezándome con piedras. Las ramas de los árboles me arañaban la cara, pero no me importaba. Solo quería salir de ahí. Podía escuchar algo detrás de mí. No eran pasos normales. Era un sonido extraño, como de algo que camina parte en 2 patas, parte en 4, y respiraba fuerte, muy fuerte, casi como un gruñido. Vi la entrada del panteón adelante. La verja seguía abierta. Corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Mis pulmones ardían y sentía que iba a desmayarme, pero no podía detenerme. Crucé la entrada y seguí corriendo por la calle. Solo cuando había avanzado como una cuadra me atreví a voltear hacia atrás. La criatura estaba ahí, parada en la entrada del panteón. No había cruzado la verja. Se quedaba dentro, entre las sombras de las tumbas. Pero me miraba. Esos ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Me quedé congelado ahí en medio de la calle, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Y la criatura seguía mirándome. No se movía, solo miraba. Entonces, lentamente, se dio vuelta y desapareció entre las tumbas. Me quedé ahí parado no sé cuánto tiempo, temblando, esperando a que mi corazón dejara de latir tan rápido. Las piernas apenas me sostenían. Sentía que en cualquier momento iba a caerme al suelo. Finalmente logré empezar a caminar de regreso a mi casa. Iba mirando hacia atrás cada pocos pasos, esperando ver esos ojos amarillos aparecer de nuevo. Pero no había nada. Las calles estaban vacías y silenciosas. Cuando llegué a mi casa las manos me temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Entré y cerré la puerta con seguro. Me apoyé contra ella, respirando pesado. ¿Qué había visto? ¿Qué era esa cosa en el panteón? Me senté en mi silla, todavía temblando. Traté de calmarme, de pensar con claridad. Tal vez había sido un perro grande o un animal salvaje del monte. Tal vez la oscuridad y mi imaginación me habían jugado una mala pasada. Pero sabía que eso no era verdad. Sabía lo que había visto. Y sabía que esa cosa, lo que fuera, era algo que no debería existir. Pasé toda la noche sin dormir, sentado en mi sala con todas las luces encendidas. Cada ruido me hacía saltar,
El viento movía las ramas de los árboles afuera, y yo pensaba que era esa cosa viniendo por mí. Cuando amaneció me sentí un poco mejor. La luz del sol hace que todo parezca menos aterrador. Salí de mi casa y caminé hasta la tienda de don Fermín, mi vecino. Don Fermín es un señor mayor que conoce muchas historias del pueblo. Entré a su tienda y lo encontré acomodando cajas. Cuando me vio la cara se preocupó de inmediato. «¿Qué te pasó, Refugio? Te ves terrible». Me senté en una silla que tenía en la tienda y le conté todo. Le conté sobre mi visita al panteón, sobre la criatura que vi rascando la tumba, sobre cómo me miró con esos ojos amarillos. Don Fermín me escuchó en silencio. Su cara se fue poniendo cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, negó con la cabeza lentamente. «Ay, muchacho, te topaste con algo muy malo». «¿Qué era, don Fermín? ¿Era un animal?» «No era un animal común. Lo que viste era un nahual». La palabra me golpeó como un martillo. Nahual. Había escuchado historias sobre ellos cuando era niño, pero pensaba que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. ¿Un nahual de verdad existen? Don Fermín asintió. Existen, muchacho. Son brujos de los pueblos cercanos, gente que vendió su alma por poder. Pueden transformarse en animales o en algo que es mitad hombre, mitad bestia, y hacen cosas terribles. ¿Qué estaba haciendo en el panteón? ¿Por qué estaba rascando esa tumba? Don Fermín bajó la voz como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Los nahuales buscan cosas de los recién enterrados, cosas que pueden usar para sus brujerías. Y ahora que te vio, ahora que lo descubriste, va a venir por ti. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué? ¿Por qué? Porque lo viste. Porque sabes de su existencia. Los nahuales son vengativos, Refugio. No van a dejar que alguien los descubra así nomás. ¿Qué hago, don Fermín? ¿Cómo me protejo? El viejo se quedó pensando un momento. Luego se levantó y fue a la parte de atrás de su tienda. Regresó con un machete viejo, pero bien afilado. Toma esto. Duerme con él al lado de tu cama. Los nahuales le tienen respeto al metal bendecido. Este machete perteneció a mi padre, y un sacerdote lo bendijo hace muchos años. Agarré el machete. Era pesado y frío en mis manos. Gracias, don Fermín. Espera. Hay más que debes saber. Se acercó y puso una mano en mi hombro. Esta noche va a venir. Los nahuales buscan venganza rápido. Va a rondar tu casa, va a intentar entrar. No lo dejes entrar, Refugio. Pase lo que pase, no abras la puerta, no abras ninguna ventana. ¿Me entiendes? Asentí, aunque sentía que me iba a desmayar del miedo que tenía. ¿Y si logra entrar? Don Fermín me miró con tristeza. Entonces reza, muchacho, reza mucho. Salí de la tienda con el machete en la mano. El día se sentía diferente ahora. Todo se veía normal. La gente caminaba por las calles, los niños jugaban, pero yo sabía que cuando cayera la noche, algo terrible iba a pasar. Regresé a mi casa y revisé todas las puertas y ventanas. Me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Cerré los postigos de madera de las ventanas y puse seguro en la puerta principal y en la puerta de atrás. El día pasó muy lento. Traté de trabajar en mi taller, pero no podía concentrarme. Cada sombra me asustaba. Cada sonido me ponía nervioso. Cerré el taller temprano y me fui a mi casa. Preparé algo de cenar, pero no pude comer casi nada. El estómago lo tenía cerrado del miedo. Me senté en mi cama con el machete al lado. Encendí todas las luces de la casa y esperé. El sol se empezó a meter. Vi por la ventana cómo el cielo se ponía naranja, luego rojo, luego morado y finalmente negro. La noche había llegado. Al principio no pasó nada. Mi casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared y mi propia respiración. Afuera se oían los sonidos normales de la noche, grillos cantando, algún perro ladrando a lo lejos. Pero poco a poco, esos sonidos se fueron apagando. Los grillos dejaron de cantar, los perros dejaron de ladrar. Un silencio pesado cayó sobre todo, y entonces lo escuché. Pasos. Eran pasos lentos, pesados, que venían por la calle. No eran pasos normales de persona. Había algo arrastrado en ellos, como si quien caminaba lo hiciera a veces en 2 patas, a veces en 4. Los pasos se acercaron a mi casa. Se detuvieron frente a mi puerta.
Me quedé completamente quieto en mi cama, agarrando el machete con las dos manos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Silencio. Y entonces empezó a caminar alrededor de mi casa. Podía escuchar perfectamente sus pasos. Pasó por el frente de la casa, luego por el costado izquierdo. Los pasos eran lentos, calculados. Estaba inspeccionando la casa, buscando una forma de entrar, y gruñía. Era un gruñido bajo, profundo, que hacía vibrar las paredes. No era el gruñido de un perro ni de ningún animal que yo conociera. Era algo entre animal y humano, algo que no debería existir. Siguió caminando. Pasó por la parte de atrás de la casa. Podía escucharlo justo del otro lado de la ventana de mi habitación. Se detuvo ahí. El gruñido se hizo más fuerte. De repente algo golpeó la ventana. Fue un golpe fuerte que hizo que los postigos de madera temblaran. Luego otro golpe, y otro. Estaba tratando de romper la ventana, de entrar. Me levanté de la cama agarrando el machete, listo para defenderme. Pero los postigos aguantaron. Eran de madera gruesa, vieja pero fuerte. Los golpes se detuvieron. Los pasos se alejaron de la ventana. Pensé por un momento que se había ido, que había desistido, pero estaba equivocado. Lo escuché en el frente de la casa otra vez. Esta vez fue a la ventana de la sala. Más golpes, más gruñidos. Podía escuchar cómo rascaba la madera con esas garras, tratando de hacer un agujero. Esto siguió por lo que me pareció una eternidad. Caminaba alrededor de la casa probando cada ventana, cada puerta. Golpeaba, rascaba, gruñía. A veces se quedaba quieto en un lugar y yo podía escuchar su respiración pesada del otro lado de la pared. Miré el reloj. Eran las 12 de la noche. Apenas había pasado media hora desde que llegó, pero se sentía como si hubieran pasado días. Las horas fueron pasando una tras otra. La 1 de la mañana, las 2, las 3, y la criatura seguía ahí, caminando, gruñendo, intentando entrar. En un momento fue a la puerta principal. La golpeó con tanta fuerza que toda la casa tembló. Una vez, 2 veces, 3 veces. La madera crujió pero aguantó. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz, Refugio. Era mi nombre. Lo estaba diciendo con una voz que sonaba casi humana pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Refugio, abre la puerta. No era una petición, era una orden. Y había algo en esa voz que hacía que una parte de mí quisiera obedecer, levantarme e ir a abrir la puerta. Me mordí el labio con fuerza hasta que sentí el sabor de la sangre en mi boca. El dolor me ayudó a mantenerme consciente, a no caer en el hechizo de esa voz. Refugio, Sal. Cerré los ojos con fuerza. No iba a responder. No iba a abrir la puerta. El náhuatl gruñó, frustrado. Volvió a golpear la puerta varias veces con tanta fuerza que las bisagras rechinaron. Luego se fue a una de las ventanas de la sala. Escuché cómo trepaba. Sus garras arañaban la pared. Estaba subiendo. Unos segundos después lo escuché en el techo. Caminaba sobre las láminas del techo. Cada paso hacía un ruido metálico que resonaba por toda la casa. Iba de un lado a otro, buscando algún agujero, alguna forma de entrar desde arriba. Me quedé en mi habitación en una esquina con el machete levantado. Si lograba entrar, al menos intentaría defenderme. El náhuatl estuvo en el techo como una hora. Lo escuchaba rascar las láminas, golpear en diferentes lugares. En un momento pareció encontrar un punto débil, porque empezó a golpear el mismo lugar una y otra vez. Podía ver cómo la lámina se abombaba un poco con cada golpe, pero entonces se detuvo. Bajó del techo. Lo escuché caer al suelo con un ruido sordo, y volvió a la ventana de mi habitación. Esta vez no golpeó. Se quedó ahí, del otro lado de los postigos. Podía escuchar su respiración, lenta y pesada. Te vi, Refugio. La voz venía de justo al otro lado de la ventana, tan cerca que parecía que estaba en la habitación conmigo. Te vi en el panteón. Viste lo que no debías ver. Me quedé completamente inmóvil, tratando de no hacer ningún ruido. Puedo esperar, Refugio. Puedo esperar toda la noche, todas las noches. Tarde o temprano vas a tener que salir, y cuando salgas, ahí voy a estar. El gruñido volvió, más bajo esta vez, casi como una risa. Se quedó ahí,
junto a la ventana por lo que pareció otra hora. No se movía, solo respiraba. Era como si estuviera esperando que yo cometiera un error, que hiciera algún ruido o movimiento que le indicara exactamente dónde estaba. Finalmente, cuando miré el reloj de nuevo, eran las 3 de la mañana, y poco a poco los pasos se empezaron a alejar. Lo escuché caminar por el costado de la casa, luego salir a la calle. Los pasos se fueron alejando lentamente hasta que ya no los escuché más, pero no bajé el machete. No me moví de mi esquina. Sabía que podía ser una trampa, que podía estar esperando a que yo me relajara para volver a atacar. Pasaron las horas, 4 de la mañana, 5, 6, y finalmente empezó a amanecer. La primera luz del sol se coló por las rendijas de los postigos. Los grillos volvieron a cantar. Los pájaros empezaron a despertar. Solo entonces me atreví a moverme. Me acerqué a la ventana y abrí los postigos un poquito, solo para ver afuera. No había nadie. La calle estaba vacía. Todo se veía normal bajo la luz de la mañana, pero cuando miré hacia abajo vi las marcas. Había arañazos profundos en el marco de la ventana. Marcas de garras que habían penetrado la madera. Y en el suelo, en la tierra junto a mi casa, había huellas. No eran huellas de persona ni de animal. Eran algo intermedio, grandes y deformadas. Cerré los postigos rápidamente. Tenía que hacer algo. No podía pasar otra noche así. No iba a sobrevivir. Esperé hasta que hubo más luz y más gente en las calles. Luego salí de mi casa, con el machete escondido bajo mi camisa, y fui a buscar ayuda. En mi pueblo había un hombre, Don Jacinto, del que se decía que sabía de estas cosas. Vivía solo en una casa pequeña a las afueras del pueblo. La gente lo visitaba cuando tenía problemas que los doctores no podían resolver, o cuando pasaban cosas extrañas que no se podían explicar. Llegué a su casa y toqué la puerta. Don Jacinto abrió. Era un hombre viejo, más viejo que don Fermín, con el pelo completamente blanco y la piel oscura y arrugada por el sol. Pero sus ojos eran claros y brillantes, llenos de vida. Me miró y supo de inmediato que algo malo me pasaba. «Entra, muchacho, cuéntame». Entré a su casa. Olía a hierbas y humo. Había manojos de plantas secas colgando del techo y frascos con cosas que no reconocí en los estantes. Le conté todo: el panteón, la criatura, la noche de terror que acababa de pasar. Don Jacinto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Es un nahual poderoso el que te encontró, muy poderoso». «¿Me puede ayudar, don Jacinto, por favor?» Se levantó y fue a uno de sus estantes. Sacó un manojo de hierbas secas y me lo dio. «Toma, quema estas hierbas en tu casa esta noche. El humo va a protegerte un poco, va a hacer que le sea más difícil acercarse». «¿Va a funcionar? ¿Ya no va a volver?» Don Jacinto negó con la cabeza lentamente. «No puedo prometerte eso, muchacho. Este nahual ya te marcó. Ya sabe quién eres, dónde vives. Las hierbas pueden ayudar, pero si es muy poderoso, si realmente quiere llegar a ti, va a encontrar la forma». Sentí que el poco ánimo que tenía se me escapaba. «¿Entonces qué hago?» «Si las hierbas no funcionan, si vuelve esta noche, entonces solo hay una cosa que puedes hacer». Me miró directo a los ojos. «Tienes que irte del pueblo, refugio, irte lejos, por varios meses. Los nahuales son vengativos, pero también son impacientes. Si no te encuentra, si no puede alcanzarte, eventualmente va a olvidarse de ti y va a buscar otra presa». «¿Irme? ¿Dejar mi casa, mi trabajo, todo? ¿Es eso arriesgarte a que una noche logre entrar? Y créeme, muchacho, no quieres que eso pase». Salí de la casa de don Jacinto con el manojo de hierbas en la mano. El sol estaba alto ya, la gente caminaba por las calles, todo se veía tan normal. Era difícil creer que ahí afuera, en algún lugar, había algo esperando a que cayera la noche para venir por mí otra vez. Pasé el día preparándome. Compré comida y agua. Revisé otra vez todas las puertas y ventanas. Cuando empezó a oscurecer, quemé las hierbas que don Jacinto me había dado. El humo que salía era espeso y olía fuerte, a algo dulce pero también amargo. Dejé que llenara toda la casa. Quemé hierbas en la sala, en mi habitación, en la cocina. El humo era tan denso que casi no podía ver, y entonces esperé. La noche cayó.
y como la noche anterior los sonidos normales se apagaron. El silencio volvió. Pensé por un momento que tal vez las hierbas habían funcionado, que el nahual no iba a venir, pero entonces lo escuché. Más lejos esta vez, como si estuviera dudando en acercarse, pero estaba ahí. Los pasos vinieron hacia mi casa, más lentos que la noche anterior. Se detuvo en la calle frente a mi puerta, un gruñido largo lleno de rabia. Las hierbas lo estaban molestando. Podía sentirlo, pero no lo estaban deteniendo. Empezó a caminar alrededor de la casa otra vez. Esta vez no golpeaba ni rascaba. Solo caminaba lentamente, gruñendo. Cuando llegó a una de las ventanas se detuvo. Escuché su respiración pesada, y entonces vi algo que me hizo gritar. Una sombra se proyectó en la pared de mi habitación. La luz de la luna que entraba por las rendijas de los postigos creaba una silueta en la pared. Era la silueta de la criatura. Podía ver la forma jorobada, los brazos largos, la cabeza deforme. Estaba parada justo del otro lado de la ventana. Y luego la sombra empezó a cambiar. Se hizo más grande. La joroba creció. Los brazos se alargaron aún más. La cabeza tomó una forma más animal, más bestial. Estaba transformándose, volviéndose en algo peor, algo más poderoso. Un golpe tremendo sacudió toda la casa. Luego otro y otro. Estaba embistiendo contra la pared tratando de derribarla. Toda la casa temblaba con cada golpe. Escuché cómo se quebraban algunas de las láminas del techo. Polvo y pedazos de madera caían desde arriba. Iba a lograr entrar. Las hierbas no eran suficientes. Corrí a mi habitación y empecé a meter ropa en una mochila. No mucha, solo lo necesario. Algo de dinero que tenía guardado, mis documentos, una muda de ropa. Los golpes continuaban. Escuché cómo se agrietaba una de las paredes. Tenía que irme, ahora. Fui a la puerta de atrás, la que daba al patio trasero. Mi casa tenía una cerca de madera que daba a un terreno baldío. Si podía salir sin que me viera, tal vez tendría una oportunidad. Abrí la puerta de atrás muy despacio, tratando de no hacer ruido. Los golpes en la parte delantera de la casa continuaban. La criatura estaba concentrada ahí, todavía tratando de entrar por el frente. Salí al patio. La noche estaba oscura. Crucé corriendo hacia la cerca. Justo cuando estaba por trepar la cerca, los golpes se detuvieron. Silencio. Y entonces escuché los pasos corriendo alrededor de la casa. Me había escuchado. Sabía que estaba escapando. Trepé la cerca tan rápido como pude. Caí del otro lado y empecé a correr por el terreno baldío. Detrás de mí escuché cómo la criatura llegaba al patio. Un aullido terrible rasgó la noche. Corrí sin mirar atrás. Corrí hacia el centro del pueblo, hacia donde había luz y gente. La criatura me seguía. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, pero se mantenía en las sombras, sin salir a las calles iluminadas. Llegué a la plaza del pueblo. Había algunas personas todavía despiertas, sentadas en las bancas. En cuanto me vieron llegar corriendo, asustado y sudando, se levantaron preocupados. ¿Qué pasó, refugio? No podía explicarles. No me creerían. Solo les dije que tenía una emergencia familiar, que tenía que irme del pueblo inmediatamente. Esa misma noche tomé un autobús. No me importó a dónde iba, solo quería alejarme. Terminé en la ciudad de Mérida, a varias horas de distancia. Renté un cuarto pequeño en una pensión, y ahí me quedé. Semanas se convirtieron en meses. Conseguí un trabajo temporal en un taller. Trataba de no pensar en lo que había pasado, de convencerme de que había sido una pesadilla, que no había sido real, pero las marcas en las paredes de mi casa habían sido reales. Los arañazos, las huellas, todo había sido real. Pasaron 3 meses, luego 4. Algunos amigos del pueblo me llamaban preguntándome cuándo iba a regresar. Les decía que pronto, pero no era verdad, porque sabía que no podía regresar nunca. Don Jacinto me había dicho que el nahual se olvidaría de mí si me iba. Pero, ¿y si no era cierto? ¿Y si seguía ahí esperando? ¿Y si en el momento en que pusiera un pie en el pueblo, volvería a empezar todo? No podía arriesgarme. No podía volver a pasar por eso, así que me quedé en Mérida. Vendí mi casa en el pueblo por teléfono, por casi nada. Le pedí a un amigo que empacara mis cosas y me las enviara. Hice una vida nueva aquí, lejos de mi pueblo. Pero no es realmente una vida. Es más bien existir.
Porque aunque esté lejos, aunque hayan pasado meses, cada noche cuando se pone el sol, siento miedo. Miedo de escuchar esos pasos, miedo de escuchar ese gruñido, miedo de ver esos ojos amarillos brillando en la oscuridad, porque una parte de mí sabe que todavía está ahí, en algún lugar esperando. Los nahuales no olvidan, no perdonan, y aunque me fui del pueblo, aunque puse distancia entre esa criatura y yo, sé que algún día de alguna forma va a encontrarme. Tal vez no sea este mes, tal vez no sea este año, pero va a pasar. Esa es mi historia. Esa es la razón por la que no puedo dormir sin luz, por la que reviso cada noche que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas, por la que salto cada vez que escucho un ruido extraño afuera. El nahual del panteón todavía me está buscando, y lo único que puedo hacer es esperar, vivir cada día con miedo, sabiendo que tarde o temprano va a llegar la noche en que lo vuelva a escuchar. La noche en que esos pasos vuelvan a sonar afuera de mi puerta, y esta vez tal vez no pueda escapar.